Hola, hola, esto es Big Les. Seguimos con la tanda de videos. Pongo a una música a una mujer que se llama Joni Mitchell. Este tema son 9 temas, sin desperdicio ninguno. Esto se llama eh, Égira. Égira es el tema, o sea, el disco. Les recomiendo Joni Mitchell, búsquenla, tiene todo bueno. Y bueno, bajando un poco el volumen. Eh, Inicié un romance extraordinario porque era primavera, era primavera. Y el pueblo, como les dije, tenía dos muelles, uno con la luz verde y la otra la luz roja, que es para el babor y estribor. Tenía un peñón gigante donde estaba un faro, estaba una iglesia y había cementerio, un cementerio con vista al mar, verde, donde estaban sepultados los restos de Severo Ochoa, que había sido de ahí, de ese pueblo, y había sido premio Nobel de Medicina. Y había un chileno dramaturgo en aquellos tiempos, que era de ahí, de ese pueblo, y había varios personajes surgidos del pueblo. En general, en la costa cantábrica hay un montón de historias. Cada pueblo tiene una historia tremenda. Como por ejemplo el puerto de Vega, eh, Tapia de Casariego, etcétera, etcétera. Cudillero, que es lo más hermoso que hay. Cudillero recomendable 100%. Pero Luarca también. No tiene nada que envidiarle Luarca a Cudillero. Entonces, en ese peñón yo me iba a pasar el día ahí, porque ella no sé, ella tenía 16 años recién cumplidos. Y yo tenía 21 años. Entonces ella con 16, yo con 21, era un amor prohibido. Era un amor prohibido, sobre todo en un pueblo pequeño, español, donde todavía se mantenían la generación que venía de Franco mantenía la estrictez de costumbres, por lo menos en la apariencia. Y ella era lanzada, era una mujer era una mujer que tenía su propio pensamiento, tenía una interioridad tremenda. Imagínense que leía los poetas griegos en griego y los poetas latinos en latín. Sabía el griego y el latín perfectamente. Y muy lectora de textos trágicos, así. La vida veía todo ello la vida como una tragedia, pero de una belleza tremenda, poética. Era una cosa preciosa. Ahora, era una poetisa, ella escribía poesía. Y yo en el día pasaba, porque llovía mucho, pasaba en una cripta para protegerme de la lluvia, y ahí leía la fuerza que uno tiene en esa época de cuerpo, que puede aguantar el frío, cualquier cantidad. Dormía en la playa, al final de la playa, hay dos playas. Al final de la playa, de la última playa, hay un roquerío, y en ese roquerío había un cultivo marino, y yo me metía en la roca, y en la roca dormía. Y tanto era así, tan cerca del mar, que una noche estaba soñando, cuando empecé esta experiencia, estaba soñando, y de repente sueño que viene una ola y que me lleva. Y me despierto y era verdad. Estaba flotando con mi saco de dormir, una ola me llevaba hacia adentro. Me agarré de la roca y de ahí salí arrancando, obviamente, como ustedes pueden imaginar, pero estaba durmiendo plácidamente en la roca, era como una cama que tenía la roca. Y a las 6 de la mañana no podía seguir durmiendo porque me venía el frío fuerte. A esa hora venía un frío fatal. Entonces me iba a correr por la playa. Corría por la playa. Ida y vuelta, ida y vuelta, ida y vuelta hasta transpirar. Al mar, se ha dicho.
me bañaba, eso a como las 6:30, 7 estaba en el mar. Y después iba porque el pueblo estaba lleno de cafés y de bares. Era un pueblo que tenía 5.000 habitantes. Tenía una biblioteca municipal envidiable que no tenía nada que envidiarle a la biblioteca de la Universidad Católica de Chile. Y uno cuando va, porque de ahí me hice adicto a los pueblos pequeños. Entonces he vivido varias veces en varios pueblos pequeños en mi vida. Y en Chile, en los pueblos pequeños, uno va a la biblioteca municipal y dan ganas de llorar porque no hay nada. O sea, son unos libros que no valen nada. Incluso la biblioteca municipal de Puerto Montt, la biblioteca de mi padre, era superior. Superior. 3 veces superior a la biblioteca municipal de Puerto Montt. Entonces, me tiraba al mar y de ahí me iba a un café y pedía un café cargado con un sanguchito de queso caliente. Me abrigaba ahí en el ambiente y antes del trabajo llegaban los españoles de 40 años, qué sé yo, con sus boinas, esos gorros vascos, que también usaban ahí en esos gorros negros vascos preciosos, esas boinas preciosas. Y llegaban todos con sus boinas negras y empezaban a despotricar contra Inglaterra porque en ese momento salían las noticias en la televisión, yo miraba la televisión sobre la guerra de las Malvinas. Entonces, los cañonazos, el hundimiento del crucero Belgrano, cómo se enfrentaban y todos los españoles ahí llegaban a tomar su copete en la mañana y su café y su copete. Y después a las 11 de la mañana yo me quedaba hasta las 11, porque a las 11 salían de sus trabajos los pescadores, todos, funcionarios. Los pescadores salían, me equivoqué ahí, porque los pescadores no, pero llegaban estos funcionarios que eran todos unos tipos vitales y enojados, odiaban a la Inglaterra, entonces echaban puteadas, estos ingleses, es que son unos... porque el corazoncito con Argentina. Y ahí agarraba calor hasta las 11 y de ahí me iba al cementerio. Y del cementerio caminaba hacia la salida del colegio, nos veíamos, nos encontrábamos, qué sé yo, y esperábamos fines de semana, y los fines de semana nos perdíamos, nos íbamos a un campo idílico. Encontramos un lugar que realmente era de película, o sea, era como una fantasía. Porque fuimos por ese río, que ya no hacía tantos meandros, sino que iba solapadamente, bien suave y de muy poco, casi nada de corriente, y en ese lugar hacía un pozón, un pozón donde uno se podía bañar, tenía rocas, tenía árboles nativos, y arriba uno cuando se tiraba, después de los orgasmos, nos tirábamos y contemplábamos las ardillas, cómo jugaban en los árboles. Entonces ahí era una cosa fantástica porque teníamos una complementación que nunca la había vivido yo a ese nivel, tan extraordinario que los dos, sin ponernos de acuerdo, llegábamos al mismo minuto, al mismo segundo, ¡pa!, al orgasmo. Entonces yo la veía a ella cómo se contraía su cara, como empezaba una contracción de su cara y decía, esto es una maravilla, yo voy también para allá, y no planificaba, mi mente no planificaba, solamente observaba. Y observaba cómo al mismo décima de segundo comenzaba, y siempre igual, y una cosa increíble. Y eran orgasmos gritados. O sea, a todo pulmón, a toda cuerda vocal, completamente saturando todo ese valle, que era un valle verde donde pastaban los caballos, había vacas y no había nadie, y gritábamos, pero de una manera que ella gritaba y yo gritaba, y los dos al mismo tiempo, y un grito que era el grito de la naturaleza, así ya condecorados por la vida, una cosa maravillosa. Y nos bañábamos, pues vámonos, nos bañábamos, nos vamos, y ya habíamos tenido 4, y de repente, chuta,
íbamos caminando hacia el pueblo, ya cuando el sol se estaba poniendo, ya estaba oscureciendo, y le decía, volvamos, sí, y volvíamos a tener otro encuentro amoroso. Y llegábamos de noche, y ahí estaban los amigos de ella en unos bares tan entretenidos, muy entretenidos. Entonces llegábamos irradiando una felicidad extraordinaria. Íbamos irradiando una felicidad extraordinaria y entrábamos a estos bares donde estaban los amigos y empezábamos a tomar, a conversar, temas intelectuales entretenidísimos. No había repetición del repertorio. El hermano de Esther, Rafael, tenía un repertorio tremendo, porque leía mucha literatura. Y yo también leía, entonces nos entreteníamos contando, y todo era una cosa de humor. Pasábamos riéndonos de cosas que leíamos. Y este gallo tenía una cantidad de long play, se llamaban en aquella época, los vinilos, discos de vinilo, long play. Y tenía unos 200 así. Y necesitaba plata. Ella, o sea, esa familia había quedado sin padre. El padre había sido un alcohólico, pero alcohólico eufórico. El cura del pueblo me decía, este gallo fue maravilloso, le daba a todo el mundo, le regalaba, porque era muy bueno para los negocios, ganaba plata y regalaba a todo el mundo. Ese era el papá de Esther. Y había quedado ella sin su papá a los 12 años. Y entonces, de repente no tenía ningún long play el Rafael, mi cuñado. No tenía ni un long play, ni uno de estos vinilos. Pero quedan 8. Dije, ¿por qué no vendiste eso? ¿Por qué te dejaste eso? Porque había vendido todos los demás. No, es que eso no los pude vender. ¿Por qué no los pudiste vender? No, es que esos son King Crimson. Ahí dije yo, ¿me los puedes pasar? Sí. Me pasó King Crimson en esos tocadiscos antiguos y empecé a rayar con King Crimson. Me encantó. Número uno de mi vida en rock. Aunque después encontré a Frank Zappa, que musicalmente les gana. Frank Zappa tiene unos temas que Frank Zappa se hace puro como que está bromeando. Y claro, de repente bromea y hace unos temas que no son tan buenos, son una chacota, pero musicalmente igual bueno. Pero los temas ya gloriosos de Frank Zappa, gloriosos, son con la guitarra. Con la guitarra tiene unos solos de guitarra que no los he podido encontrar en internet. Ay, si los pudiera encontrar, ¿cómo gozaría con Frank Zappa? Ese ya llega a ser una galaxia ya de belleza musical. Es como Jackson Pollock en el expresionismo abstracto. Jackson Pollock es una cosa que tú te metes en el cuadro de Jackson Pollock y es como... es una representación del universo. Una cosa fantástica. Bueno, y ahí me entretuve escuchando, nos encontrábamos, teníamos problemas con la familia, con la viuda. La viuda era tremenda, la viuda era muy tremenda y era muy dura y la castigaba porque nosotros violábamos los preceptos de las horas de llegada y todo esto, porque andábamos, ya la viuda ya se le había escapado la hija de sus manos, se le había escapado de sus manos totalmente. Y así también hacíamos viajes a dedo. Llegó las vacaciones de verano y nos pegamos unos viajes extraordinarios. Fuimos a Italia, a Florencia, con unos detalles tan lindos, todos los detalles que nos acontecían en esos viajes. Unos detalles preciosos. Viajar con ella era una maravilla. Además que no faltaba el diálogo permanente, y después cuando nos llevaban a Deo, el diálogo con las personas que nos llevaban, durmiendo en las playas del Mediterráneo, mirando las embarcaciones iluminadas. No nos faltaba nunca que comer, no nos faltaba nunca nada, porque era una magia, realmente una magia. Nos íbamos a Santiago de Compostela, nos íbamos a Vigo, a La Coruña, a todo lo que era Galicia, hacia Cantabria también, hacia el País Vasco también, recorriendo las costas. Entonces, ella empezó a perder el año y yo fui a Madrid, me matriculé y toda la cuestión.
Y finalmente le dije, vámonos. Y nos fuimos. Nos fugamos y nos fuimos a Madrid, a Gastambide, me acuerdo, la calle Gastambide. Y ahí empecé a estudiar en Madrid filosofía. Muy difícil, primero porque el nivel español es supremo, muy difícil. Segundo, yo andaba metido en actividades también, ahí me encontré con los compañeros que estaban ahí en Madrid y me metí en actividades de apoyo a la resistencia, que se llamaban los grupos de apoyo a la resistencia, donde hacíamos una serie de actividades todos los fines de semana para recaudar fondos para los partidos marxistas. Esto ya estamos hablando del año 82, cuando vino la explosión. Y a mí me sorprendió eso, que yo había sido un gestor de primera línea, o sea, primera línea pero 100% en lo que había sido en la calle y en las universidades. Estaba adelante de toda manifestación, iba siempre adelante y no pensaba que iba a pasar eso. ¿Qué es lo que pasó? Que vino un estallido revolucionario, insurreccional en el año 83, tremendo, cuando se cumplían los 10 años del gobierno militar, cuando se cumplían los 10 años del 11 de septiembre. O sea, las masas se irrumpieron. ¿Por qué? Porque había venido la crisis del 82, que es otro tema largo. 14%, menos 14% fue la caída del año 82. Bueno, yo esto lo monitoreaba a través de mis compañeros, que teníamos un departamento donde nos juntábamos y estaban ahí todos estos gallos. Lo único que querían era ir a pelear y agarrarse a tunazos con la DINA, con la CNI, qué sé yo, etcétera. Estaban todos aleonados. Y yo esa cuestión la tenía ahí y iba bajando la intensidad y me hacía el huevón con estos compañeros porque yo estaba metido en otra cosa. Ustedes se pueden sonreír y dicen, bueno, este gallo está en una cosa erótica tremenda. Es cierto. Pero no solamente erótica, sino que estaba siendo transformado por la juventud de mi misma edad, de Luarca, de Asturias, de Oviedo y después de Madrid. Y en ese estuvimos en Gastambide. Bueno, largo de contar todo eso. Largo de contar. Fue una cosa. Nos tocó mala suerte en esa pieza. Era una pieza con baño, que eran varias piezas con varios baños. Era como se habían dividido así. Y había al lado un departamento donde llegaban los gays. Se habían soltado las trenzas. Toda la gente ahí en España, después de que murió Franco, el año 76 murió Franco. Desde ahí para adelante vino toda una explosión de degeneración, en el fondo. Y ahí estos vecinos, puta que hueveaban. Al final yo le dije, voy a tener que ir a buscar a la policía. Yo sin fe, porque tenía la conciencia de que en Chile el carabinero es más respetuoso, comunica nomás. Y fui a hablar con la guardia civil, esos que usan unos sombreros ridículos de torero. Bueno, fui a las 3 de la mañana, porque estos gallos llegaban a esa hora de la discoteca y hacían unas guerras de cojines, y hacían unas guerras increíbles y terminaban en una orgía, y nosotros escuchábamos todo esto. Y abajo teníamos que terminar, abajo estaban los bares en Gastambide, estaban los bares ahí, entonces terminaban los bares y empezaban estos hueones, los gays que llegaran ahí. Entonces fui donde me dijo, no hay problema, un tipo forzudo, un tipo recio, con su uniforme impecable. Caminamos conversando y llegó al lugar, golpeó la puerta, abrieron los gays así, y este gallo les dijo, se acabó para siempre el carrete aquí. O sea, la fiestoca, le llamaban la marcha, no me acuerdo cómo le llamaban. Ya, se acabó la cuestión. Dicho y hecho, nunca más tuvimos problemas con la comunidad gay que teníamos al lado. Nunca más. Golpeó la puerta con fuerza y le gritó. Y tocayo después ponían unas músicas suaves en el día, ya qué rico, el concierto de Aranjuez, que sé yo, cosas románticas. Y bueno, nosotros, entre que ella tenía que estudiar, yo tenía que estudiar, el estudio se iba a las pailas, porque teníamos un erotismo que no paraba, o sea, era una cosa que podíamos estar todo el día haciendo el amor. Y
y la vida nocturna también, íbamos a los bares también, y teníamos nuestras amistades, y ahí la Universidad Complutense era una vida de la juventud tremenda, muy lindo. Y yo de repente quería olvidarme de todo esto, de tanto bullicio, me iba a leer, tenía como necesitaba como mis recogimientos interiores, y me acuerdo que me iba a la misma Complutense y en una loma que había una loma con prado verde, yo en ese lugar me ponía a leer Nietzsche. Y entraba en un éxtasis de lectura de Nietzsche, de Federico Nietzsche. O sea, pasé de Marx y toda la literatura marxista clásica a la literatura marxista en París, a la literatura marxista ya el post-marxismo, esa cosa 2.0 que estaba generándose en Francia después de mayo del 68, todos estos intelectuales. Pero ahora estaba en el vitalismo de Nietzsche. Pucha, aquí se puso media fome la cuestión. Ahí está, ya. Y podía pasar de repente mirar el crepúsculo, leer aquellas palabras tan sublimes de Nietzsche, tan sublimes. Y él me llenaba el corazón de la necesidad que tenía de una fe, pero que esta fe no era la fe. Olvídense eso, el superhombre, no existe. Esa weá está mal traducida. No es así, no es el superhombre, sino que es el hombre que no tiene la mochila, no va con una mochila metafísica, no va con creencias. Es lo que plantea Sartre, pero con entusiasmo, con euforia, con alegría, con gozo. ¿Por qué? Porque es el trascender a través de la estética, a través de la belleza. Entonces me mamaba unas lecturas de Nietzsche que alucinaba. Y el fracaso académico mío estaba garantizado. Estaba garantizado el fracaso académico. Porque griego y latín lo estudiaban ellos en tercero y cuarto medio y llegaban a traducir, ya habían traducido en cuarto medio, y llegaban a traducir otros textos más complejos. Entonces latín 1 de la universidad, latín 2 del segundo año, latín 3, eran 3 latines, eran latines y griegos. Eran tremendos. Eran tremendos. Entonces yo me bloqueé con el idioma del latín y griego, me bloqueé con los estudios porque era un nivel, los tipos ya tenían el ABC, porque lo habían estudiado en tercero y cuarto medio, obligatorio. Entonces yo empezaba y decían traducción de Lucrecio. Lucrecio me encanta, pero Lucrecio me gusta traducido. Le agarré una fobia al latín y al griego y ahí cagué. Y por otro lado también la cuestión filosófica no era fácil. Lo aprobé todos los otros ramos. Y aquí está el tema, el detalle, que nosotros estamos basados en la civilización occidental nuestra se le llama cristiano occidental porque está basado en 3 pueblos. El hebreo, el judío, a través del cristianismo, pero antes de eso, el griego, la filosofía, todo lo que fue lo griego, la literatura, el hecho de ser como niños. Los griegos eran como niños maravillosos. Todo lo que es la mitología griega, todo lo que es el mundo griego clásico es extraordinario. Entonces, Grecia y después Roma, que Roma es también extraordinario, no podemos disminuir Roma. Entonces esos son los 3 pilares en que está fundada nuestra civilización. Entonces en Chile no existe una cultura de lo griego y de lo romano. Solamente existe a través de la religión la cultura hebrea. Pero carecemos de un conocimiento profundo, de vivenciar la espléndida, maravillosa y, como les digo, como niños de alegría la cultura
de los griegos, la ibris, el pecado de ibris, el pecado del exceso, la tragedia de los grandes, Sófocles, Eurípides, Esquilo, etc. Y los grandes, los presocráticos, como una constelación de estrellas maravillosas. Cada presocrático es un tratado de filosofía de la ingenuidad maravillosa, que es el ser. Cuando descubre la palabra el ser, cuando Heráclito dice todo el ser es fuego, y es verdad, somos fuego, fuego somos, porque nuestros átomos son fuego, son ígneos, nosotros somos fuego, estamos engañados, es el devenir. Nadie se baña en el mismo río dos veces. El río, el devenir de Heráclito. En fin, yo abandoné el marxismo porque empecé a enamorarme de los griegos, de los romanos, de los poetas. Catulo. ¿Cuántos besos pueden saciar lesbia mía al loco de Catulo? Tanto como todos los granos de arena del desierto de Cirene, o de Libia, o del Sahara. Tantos besos, lesbia mía. Entonces, los grandes poetas, la Odisea, la Ilíada, las leía con fruición. La Odisea, la Ilíada, y también la de los romanos, ¿cómo se llama? La Eneida. En fin, la Odisea, increíble. Entonces, ¿qué pasa? Para ser un glorioso trivial dionisíaco, hay que leer a los griegos. Hay que leer a los griegos. Hay que imbuirse de la manera de ser de los griegos, de ese paganismo maravilloso que ellos tenían, que fue sustituido por algo maravilloso también. Si aquí no estamos en contra del cristianismo, no. Yo soy cristiano, católico, pero te estoy recordando aquella época maravillosa. Entonces, el camino va por ahí. El camino va por ahí. La paideia, las obras completas de Platón. Y, entre tanta cosa, finalmente, el fracaso académico. Y el retorno, y nos volvimos, porque la familia estaba ya emputecidos con esta audacia nuestra, y nos regresamos a Asturias, a la bendita Asturias. Y empecé a estudiar historia en la Universidad de Oviedo. Y continuó la historia, pero aquí ya hay cosas que yo tengo que avergonzarme, entonces no quiero seguir con la parte vergonzosa. ¿Por qué terminó la historia? Nos casamos por el civil y por la iglesia. Tuvimos 2 años casados. Pero yo fui el que falló. Porque el chileno tiene que salir, con loco. Si el chileno tiene que estar ahí, detrásito, tratando de dejarla cagar. Porque el chileno es chileno. Le falta nobleza, hombre, al chileno. Entonces, fui infiel. Y la perdí. Y ella devolvió con la misma moneda. Entonces, tuvo un amor, pero no como uno. El chileno hace una cosa así, ahuevonada, sin ninguna gracia. Puede tener una gracia erótica, pero no hay ninguna otra gracia. Pero la mujer, cuando se venga, lo hace extraordinariamente. Es una venganza perfecta, porque se enamoró del profesor de matemáticas. En cuarto medio ya estaba ya terminando, porque había tenido muchos problemas académicos por el amorío que tenía conmigo. Y fue y me lo comunica, y ese mismo día yo quería suicidarme. Me encontré horrible, quería suicidarme. Y me vino la depresión más grande que te puedes imaginar. Porque esa depresión no es depresión de caerse en la cama, no.
Es la depresión del inquieto. O sea, los psiquiatras dicen que es una euforia depresiva. Tú huyes hacia adelante. Entonces, ese verano decidí volverme a Chile, porque no podía seguir ahí, porque me producía todo. Asturias me producía... me había ido bien en la Universidad de Oviedo, estudiando historia, me había ido muy bien. Había sacado notas que nunca había tenido en mi vida, como nota 8, nota 9 en arte griego, nota 9, estaba fascinado, sobresaliente que se llamaba. Bueno, pero yo tenía que dejar eso, tenía que suspender el estudio, porque estaba en una depresión, me vino una depresión en el verano. Esto pasó al final del año, cuando ella me cuenta esto, cuando yo quería suicidarme, y fui a hacer el acto del suicidio, pero estaba rodeado de un campo de lavandas, un olor de lavandas, estaba la luna llena y me acordé de mi madre. Dije yo, ¿cómo le voy a dar este notición a mi madre? ¿Y quién va a encontrarme a mí? ¿Quién va a encontrarse con el ahorcado en la mañana? Yo no puedo hacerle esto a la persona que me va a encontrar, ni a mi madre, que lo va a saber a distancia, ni a esta primavera. De verdad que pensé eso. Y desde ahí soporté, viajaba como un fantasma por todos los lugares, viajaba como un fantasma, con el dolor en mi corazón, con el dolor en mi corazón, con el dolor en mi corazón. Hasta que vino el éxtasis de Ávila, el éxtasis de Ávila. Y mi viaje a Granada, y mi viaje a Granada, bueno, pasé a Marruecos, pasé a la sociedad islámica. Un bodrio. Las sociedades islámicas son un bodrio. Me asaltaron, me persiguieron, me acusaron de racista porque no daba una propina. Lo pasé pésimo. Fue un infierno. Marruecos es el infierno que yo he vivido en mi vida. Cuando crucé hacia Algeciras, cuando volví de Marruecos a Algeciras, dije, vuelvo al paraíso, porque la civilización cristiana occidental, la civilización española, España es el paraíso de Dios, lo más lindo que hay. Volví a Algeciras. Y ahí comienza una nueva etapa de esta trivialidad dionisíaca. Mi regreso a Chile y lo que viví en Chile. Un abrazo.